Aristóteles nació en 384 a.C., murió en 322 años a.C. Fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles nació en 384 a.C. en la ciudad de Estagira, razón por la cual ahorita se le dice Estagirita, no lejos del actual Monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia, también conocido actualmente como Macedonia de Grecia. Su padre, Nicómaco, fue médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida. En 367 a.C., cuando Aristóteles tenía apenas 17 años, su padre murió y su tutor, Proxeno de Aterno, lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Ahí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón en 347 a.C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermías, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermías fue asesinado, Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teóstrato, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además se casó con Pitias, la sobrina de Hermías, con quien tuvo una hija del mismo nombre. En 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces la capital del imperio macedonio, y enseñó a Alejandro durante al menos 2 años hasta que inició su carrera militar. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo, llamado así porque está situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo-Licio. A diferencia de la academia, el Liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos, llamados así por la costumbre que tenían de discutir caminando. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de ese periodo. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles. Tras declarar, según se cuenta, que no había razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía en referencia a la condena de Sócrates, Aristóteles dejó la ciudad y viajó a Calcis en la isla de Eubea, donde murió al año siguiente, en 322 a.C., por causas naturales. En su juventud, Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas. Aristóteles construyó un sistema filosófico propio. Previo a ello, sometió a crítica la teoría de las ideas de su maestro. Para intentar solventar las diferencias entre Heráclito y Parménides, Platón había propuesto la existencia de 2 dimensiones en la realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. Para Aristóteles, el mundo no tenía compartimentos. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y Platón, que la esencia es lo que define al ser, concibe la esencia como la forma, que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas el ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del conocimiento sensible y del conocimiento de lo singular para llegar a lo universal abrió posibilidades a la investigación científica. Aristóteles rechazó fuertemente las teorías de las formas según las cuales las ideas eran la auténtica realidad y que el mundo sensible captado por nuestros sentidos no era más que una copia de aquellas. Aristóteles, al contrario de Platón, poseía una teoría que discurría entre el mundo de las nociones y el mundo sensible, si bien estaba abierto a admitir la existencia de sustancias separadas e inmovibles. Aristóteles hace 4 críticas fundamentales a la teoría de las formas de Platón. 1. Critica 2 mundos.
Para Aristóteles es uno solo. Admitir dos mundos complica la explicación innecesariamente reduplicando las realidades. 2. Platón no ofrece una explicación racional al hablar de los dos mundos. Se limita a utilizar mitos y metáforas en vez de aclarar conceptualmente sus propuestas. 3. No hay una relación clara de causalidad del mundo ideal respecto del mundo sensible. No explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles inmutables. No refiere que de una idea se derive un objeto. 4. Argumento del tercer hombre. Según Platón, la semejanza entre dos cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Según Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre dos cosas y un cuarto para explicar la tres, y así sucesivamente. Es una regresión al infinito, por lo tanto, no se explica nada. Tal argumento ya había sido recogido por el mismo Platón en el diálogo titulado Parménides. Lógica. Aristóteles es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica. Sus trabajos principales sobre la materia, que tradicionalmente se agrupan bajo el nombre de Organón, constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios del razonamiento válido o correcto. Sus propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de 2 milenios, a tal punto que en el siglo XVIII, Immanuel Kant llegó a afirmar: ética. Según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia un fin. La ética de Aristóteles es una ética de bienes porque él supone que cada vez que el hombre actúa, lo hace en búsqueda de un determinado bien. El bien supremo es la felicidad es la sabiduría, desarrollo de las virtudes, en particular la razón. La actividad contemplativa es la más alta de todas, puesto que la inteligencia es la más alta de cuanto hay en nosotros, y además la más continua, porque podemos contemplar con mayor continuidad que cualquier otra acción. Aristóteles creía que la libertad de elección del individuo hace imposible un análisis impreciso y completo de las cuestiones humanas, con lo que las ciencias prácticas como la política o la ética se llaman ciencias, por lo que cortesía y analogía. La naturaleza humana implica para todos una capacidad para fomentar hábitos, pero los hábitos formados por un individuo en concreto dependen de la cultura y de las opciones personales respectivas de ese individuo. Todos los seres humanos anhelan la felicidad, es decir, una realización activa y contemplativa de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser alcanzado por muchos caminos. Filosofía política. Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste en la vida contemplativa. La ética desemboca en la política. Aristóteles concibe al Estado como una comunidad de iguales que aspira a la mejor vida posible, una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto o acuerdo, sino que tiene sus raíces en la naturaleza de las cosas. El hombre es un animal social que desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. La política del hombre se explica por su capacidad de lenguaje, único instrumento capaz de crear una memoria colectiva y un conjunto de leyes que diferencia lo permitido de lo prohibido. La célebre teoría de las 6 formas de gobierno se basa en el fin del régimen político, bien común o bien particular. Los regímenes políticos que buscan el bien común puro son: si gobierna una sola persona, es monarquía; si gobiernan pocas personas, aristocracia; si gobiernan muchas personas, democracia. Aristóteles define la monarquía como el gobierno de una sola persona, la más virtuosa y noble de la polis; la aristocracia como el gobierno de unos pocos, los más virtuosos; y la república como la mezcla entre una oligarquía, gobierno de los ricos, y una democracia, gobierno de los pobres. La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. Fueron los árabes los que descubrieron a Aristóteles, y a través de ellos pasó a la filosofía escolástica. El Renacimiento, su filosofía se ve apocada por un eclipse histórico momentáneo. Los nuevos conceptos científicos lo lleven a un segundo plano, pero su influjo, aunque ya no en la física, seguirá vigente en el pensamiento filosófico en sentido estricto, en todos los grandes pensadores. La sustancia individual.
es aquella cosa que tiene una sustancia, y aquí nos referimos a las características que tiene cada uno. La sustancia es lo que hace que una cosa sea. Tenemos como ejemplo a la mesa y a la silla. ¿Qué hace de diferente una silla a la mesa? Bueno, su sustancia. ¿Y qué es la sustancia? La forma que contiene. La física en el estudio de la Piscis. ¿Qué es la Piscis? Es el conjunto de seres naturales o la naturaleza. Para Aristóteles, un ser nunca deja de ser, solo puede cambiar los accidentes. Se decía que Aristóteles daba realidad a las ideas entendiéndolas como la esencia de las cosas reales. Una de esas ideas fue: nada hay en mente que no haya estado antes en los sentidos. También consideraba que todas las filosofías y las ciencias tienen que partir de las experiencias, es decir, de todas las sensaciones que nos ofrece el mundo, de la percepción y del conocimiento sensible. Para ello inventó el empirismo. Estas son las principales ideas filosóficas de Aristóteles. La primera es: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Dice que el que dice saber mucho es el que sabe menos, y quien piensa y reflexiona su respuesta es el más sabio porque toma su tiempo para analizar. Otra de las siguientes frases es: lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Es porque las cosas fáciles pues no cuestan, pero las cosas que más nos cuestan implican más esfuerzo y es por eso que les damos mucho mayor importancia. El hombre es por naturaleza un animal político. Esto quiere decir que un ser debe vivir en sociedad dictadas por normas. La bondad es simple y la maldad es múltiple. Bueno, para nosotros los humanos es más fácil ser malos porque tenemos muchísimas formas de hacer daño a las siguientes personas. Sin embargo, se nos complica mucho más ser bondadosos, ya que esto trae beneficios, pero como a largo plazo. Un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. ¿De qué nos sirve tener buenas leyes si no vamos a tener a alguien que las sepa ejercer como se debe? El verdadero discípulo es el que supera al maestro. Es decir, si nosotros tenemos un buen maestro frente a nosotros, él nos va a dar su tema normal, ¿no? Limitado. Pero si a nosotros nos interesa, vamos a seguir buscando. Entonces, si le añadimos lo que el maestro nos enseña, más aparte de nuestros conocimientos, lo vamos a superar. El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. Si no eres dueño de tus decisiones, de tus opiniones, una persona va a poder llegar a manipularte. La duda es el principio de la sabiduría. Si nosotros no nos cuestionamos el porqué de las cosas, no sabríamos por qué se fundamentaron o por qué suceden estos fenómenos. Pero también si nosotros seguimos más investigando, van a surgir más dudas. La naturaleza nunca hace nada sin motivo. Cuando tú ejerces una mala acción, es lo que te va a tocar, una respuesta mala. Y si tú haces una buena acción, te va a ir bien. Si los ciudadanos practicasen más la amistad, no tendría necesidad de la justicia. ¿Por qué? Porque la amistad implica amor, respeto, tolerancia, muchos valores, y entonces por esto no se tendría que aplicar una sanción, una justicia. El objeto de estudio de la metafísica es el ser o esencia. Se ocupa de todo lo que está más allá de la física. Para Aristóteles, la metafísica es la verdadera filosofía. El ser hace que las cosas sean lo que son. Para Aristóteles existen tres categorías analógicas, que es la esencia, la naturaleza y sustancia. La esencia o forma universal de lo individual. En los seres la cosa pertenece a la esencia, no cambia nunca sustancia, y lo que cambia es apariencia. En cada cosa, animal o persona, existe la sustancia y la apariencia. ¿Qué es el conocimiento científico? La esencia que se pueden encontrar en las cosas que no tienen nada que ver con el mundo de las ideas. ¿Y cómo llegamos al conocimiento? Mediante la abstracción que consta en la razón capta dentro de las cosas que vemos.
aquello que no es físico. Hay que hacerlo con inteligencia y servir el conocimiento empírico de la experiencia. Primer periodo, 368-348 a.C. La época de la permanencia en la academia se caracteriza por la aceptación de la filosofía platónica y permanece a él. Eudemo, o sobre el alma, un diálogo en el que se mantiene la teoría de las ideas y la inmortalidad del alma. Protrético, carta en la que también se mantiene la teoría de las ideas. Segundo periodo, 348-335 a.C. Desde el abandono de la academia hasta su retorno a Atenas, este periodo Aristóteles comienza a apartarse de las tesis predominantes platónicas y comienza a elaborar su propio pensamiento, aún considerándose todavía un académico, al menos en su primera fase. Sobre la filosofía, critica la teoría de las ideas, al menos en su interpretación matemática. A esa época se atribuyen también algunos de los libros de la metafísica y de la política. Tercer periodo. Desde su retorno a Atenas, coincidiendo con su actividad en el Liceo, a este periodo pertenece la mayor parte de las obras conservadas, destacando claramente la orientación empirista y científica de su pensamiento en contraposición a la filosofía de Platón. A pesar de la unidad con la que se nos ha presentado por las recopilaciones posteriores, las obras de Aristóteles de este periodo, tal como las conocemos, son el resultado de las lecciones impartidas en el Liceo y fueron publicadas. Aristóteles fue el formalizador de la lógica en la economía y la astronomía, precursor de la anatomía y la biología, y un creador de la taxonomía. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. Es reconocido por desarrollar la primera formalización lógica, la formulación del principio de la no contradicción. Aristóteles se vio eclipsado por el prestigio de las doctrinas de Platón. En la época de la Roma cristianizada, el naturalismo y el realismo de Aristóteles eran despreciados y se privilegiaban las lecturas neoplatónicas. Los filósofos fueron gran influencia con él y contribuyeron a que el pensamiento aristotélico fuese de nuevo objetivo de atención en Occidente. El creciente interés por la naturaleza mostrado por el pensamiento cristiano en la Baja Edad Media hizo posible que la obra de Aristóteles fuese estudiada. Aristóteles demostró y sobre todo popularizó, según la perspectiva de quien la lee, una serie de ideas novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy comunes para muchas personas. La influencia de Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. En el Renacimiento su filosofía se ve opacada por un eclipse histórico momentáneo. Los nuevos conceptos científicos lo llevan a un segundo plano, pero su flujo, aunque ya no es la física, seguirá vigente en el pensamiento filosófico en sentido estricto en todos los grandes pensadores.